Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, guía práctica para establecer un negocio en Costa Rica. Para esto tenemos el día de hoy como expositoras a Nancy Brenes, gerente legal de Gran Thornton, y Natalia Meléndez, consultora legal de Gran Thornton, Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Gran Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar para tener información de nuestros servicios, de estos espacios que realizamos todas las semanas con el detalle de los temas que vamos a ir desarrollando semana a semana en nuestros webinars. También nuestro canal de YouTube es importante. Se pueden suscribir porque ahí están las grabaciones de todos los webinars, todos los espacios que realizamos semana a semana quedan en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí pueden encontrar toda la información importante de estos webinars. Y nuestro podcast Café Gran Thornton, el día de hoy publicamos nuestro episodio número 86. Entonces, tienen ahí varios temas que pueden desarrollar junto con nosotros, escuchar sobre los diferentes servicios que brindamos aquí en la firma. Vamos a empezar con las expositoras del día de hoy, dándole los buenos días a Nancy Brenes, gerente legal de Gran Thornton, que va a introducir el tema. Buenos días, Nancy. Buenos días, Steven, y buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Les damos las gracias por acompañarnos y esperamos que el tema de hoy sea de utilidad para todos ustedes, que creo que sí, porque si bien es cierto, es un tema muy amplio que abarca muchísimas aristas, porque constituir un negocio pues dependerá de la naturaleza de la actividad que quiera establecerlo las personas o de la forma en la que quieran establecerla. Nuestra idea es no abarcarlo todo porque evidentemente no se puede en un espacio tan reducido, pero por lo menos darles una guía práctica que al principio les va a sonar un poco teórica, ya la segunda parte es un poco más práctica, pero la idea nuestra es brindarles una guía práctica que les permita tener una idea de cómo empezar un negocio, ya sea que tenga un negocio en marcha a nombre personal o que ya tenga una empresa establecida que quiera darle pues un poco más de forma a su negocio, un poco más de orden, organización, estructura. Esta mañana el propósito es brindarles una guía, una pequeña guía de cómo hacerlo de la forma más ordenada posible desde el punto de vista legal y pues algunas pinceladas de lo que se ocupa a nivel de permisología y a nivel tributario. Le doy la palabra nuevamente a Steven para ya iniciar con lo que es el espacio de esta mañana. Gracias, Nancy. Ahora vamos a escuchar y darle los buenos días a Natalia Meléndez, consultora legal de Gran Thornton. Buenos días, Natalia. Buenos días a todos. Aprovecho también este espacio para agradecerles su participación el día de hoy en este webinar y bueno, justamente como explicaba Nancy previamente, la idea es brindarles una guía para que ustedes puedan iniciar el proceso de establecer un negocio en el país de forma que este proceso sea muchísimo más ágil y amigable. Para hacer esto, vamos a explicarles algunos temas en específico. Básicamente, inicialmente vamos a hablar acerca del concepto de empresa. Posteriormente vamos a ahondar en los requisitos para establecer un negocio en el país. Vamos a brindarles una serie de recomendaciones generales que hemos identificado que son bastante importantes a lo largo de nuestra práctica profesional. Y finalmente vamos a dedicar un pequeño espacio de esta presentación a hablar acerca del régimen de pymes, que es un régimen bastante beneficioso principalmente para los pequeños y medianos negocios que están iniciando operaciones. Entonces, antes de ahondar en los requisitos generales para establecer una empresa en Costa Rica, es importante entender
qué es una empresa, porque esto nos va a permitir comprender que una empresa puede ser organizada o administrada a través de diferentes figuras y dependiendo de esa figura en específico que yo seleccione para organizar mi compañía, voy a tener que tomar en cuenta ciertas consideraciones específicas. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué es una empresa? Básicamente una empresa es la organización de los factores de producción, entendidos estos factores de producción como el capital de la compañía y el trabajo. Una empresa se puede dedicar a distintas actividades, pueden ser actividades mercantiles, actividades industriales, actividades de prestación de servicios o de venta de bienes y normalmente las empresas van a perseguir un fin de lucro. Existen distintos grupos de empresas, pero para efectos de esta presentación distinguimos dos grandes categorías de empresa. ¿Y por qué es importante conocer estas categorías de empresas? Porque una vez que yo ya definí que de verdad quiero iniciar mi negocio, entonces el primer paso va a seleccionar el tipo de empresa que yo deseo desarrollar. Entonces, en primer lugar, o el primer grupo son las empresas con personería física. Las empresas con personería física son precisamente aquellas empresas que se desarrollan a través de una persona física, siendo que no existe mayor separación entre el patrimonio y responsabilidad de la empresa y el patrimonio y responsabilidad de la persona física, porque básicamente son una misma persona. Aunque existen negocios exitosos que se desarrollan a través de personas físicas, lo cierto es que una vez que el negocio avanza, una vez que el negocio crece y se vuelve un negocio exitoso, suele ser necesario reorganizar esta empresa y otorgarle personería jurídica, lo que nos lleva al segundo grupo de empresas, que son las empresas con personería jurídica. Constituir una empresa con personería jurídica, justamente como lo indicaba previamente, me va a permitir organizar de mejor manera y de manera más estructurada mi compañía. Pero, ¿a qué hago referencia cuando hablo de la personería jurídica? Bueno, en términos bastante sencillos, la personería jurídica es una ficción que se creó a nivel legal para otorgarle a las empresas la posibilidad de tener derechos, de contraer obligaciones y también de ser responsables frente a sí mismas y frente a terceros. Entonces, básicamente, a través de la personería jurídica, yo también voy a lograr que exista una separación entre el patrimonio de la empresa y la responsabilidad de la empresa y el patrimonio y la responsabilidad de los dueños de la empresa. Entonces, tal vez para ejemplificar esto de alguna mejor manera, si yo tengo una empresa con personería jurídica y yo necesito comprar un local para desarrollar mi negocio, entonces este local lo va a comprar directamente la empresa, de forma que ante el registro nacional, esta finca va a aparecer a nombre de la empresa con personería jurídica y no a nombre, por ejemplo, de Natalia como dueña de la empresa. A diferencia de las empresas con personería física, que si yo ocupo comprar una finca para desarrollar una empresa con personería física, yo la voy a tener que comprar a nombre personal y ante el registro nacional esta empresa va a figurar a mi nombre. Lo mismo sucede con las obligaciones. En el caso de las empresas con personería física, yo voy a tener que presentar, por ejemplo, las declaraciones ante el Ministerio de Hacienda a mi nombre, mientras que en las empresas con personería jurídica son estas empresas las que presentan directamente sus declaraciones y pagan sus impuestos, etc. Otro aspecto bastante importante es que en las empresas con personería jurídica o en la mayoría de las empresas con personería jurídica, los dueños de las empresas tal vez mantienen una posición más discreta o más anónima. Aunque actualmente ese anonimato se ha flexibilizado un poco con una declaración que se llama la Declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, en donde básicamente se tiene que declarar quiénes son los beneficiarios finales o dueños de cada compañía. Pero de todas formas, esta información es información que no es pública y solamente ciertas instituciones tienen acceso a la misma. Es decir, no existe algún registro público a través del cual yo pueda consultar quién es el dueño de una empresa en específico, a diferencia de las empresas con personería física, que como realmente no existe una separación entre la empresa y la persona, tal vez el dueño de la empresa sí está más expuesto. Ahora bien, volviendo a las empresas con personería jurídica, existen distintas figuras a través de las cuales yo puedo crear una empresa con personería jurídica.
Para efectos de esta presentación, vamos a hablar de dos clases de empresas o de figuras a través de las cuales yo puedo constituir este tipo de compañías, que son las sociedades mercantiles y las empresas individuales de responsabilidad limitada. Con respecto a las sociedades mercantiles, básicamente son agrupaciones de dos o más personas con intereses en común que acuerdan mediante un contrato societario poner en común bienes y capital a efectos de desarrollar una actividad económica de la que obtendrán una ganancia. Este contrato societario básicamente es un documento en el que yo voy a indicar cuál es el fin que persigo a través de la sociedad mercantil y también voy a establecer las reglas mediante las cuales se va a regir mi compañía. Es muy importante indicar que las sociedades mercantiles siempre tienen que dedicarse a alguna actividad comercial, porque de lo contrario estaría hablando de otro tipo de figuras, como por ejemplo lo son las sociedades civiles, que realmente son totalmente distintas. En Costa Rica también en algún momento fue bastante común que se utilizaran las sociedades mercantiles para mantenerlas como meras tenedoras de bienes, sin que realmente desarrollaran alguna actividad comercial. Pero esta práctica con el paso del tiempo ha ido disminuyendo precisamente porque estas sociedades mercantiles actualmente tienen más obligaciones que han encarecido su mantenimiento. Un ejemplo es el impuesto de personas jurídicas. En el momento en el que entró a regir el impuesto de personas jurídicas, que es una obligación anual, muchos dueños de sociedades mercantiles que las mantenían como meras tenedoras de bienes decidieron traspasar los bienes a su nombre personal y disolver las compañías a efectos de evitar el pago de este impuesto de personas jurídicas. Otro ejemplo es la declaración de sociedades inactivas, que a su vez hace más evidente la necesidad de que estas sociedades mercantiles, incluso cuando son inactivas y no desarrollan ninguna actividad comercial, tengan que mantener una pequeña contabilidad en donde se registren movimientos importantes o básicos, como lo es el aporte que realizan los socios para mantener los bienes que se mantienen o administran dentro de estas sociedades mercantiles. Existen en Costa Rica dos categorías de sociedades mercantiles. En primer lugar están las sociedades mercantiles personalistas, que son la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita simple. Lo que sucede con estas sociedades es que actualmente se utilizan demasiado poco porque son sociedades en las que, si bien son personas jurídicas diferentes y separadas de sus propietarios, realmente la línea que divide la responsabilidad y el patrimonio de los socios con la responsabilidad y el patrimonio de las compañías no es tan clara, porque en caso de que estas compañías incumplan con alguna obligación, los socios van a tener que responder con su propio patrimonio. Entonces esto genera que este tipo de figuras y sociedades sean menos atractivas y por consiguiente que actualmente no se utilicen mucho. El otro grupo de sociedades, y estas son las sociedades en las que nos vamos a enfocar el día de hoy, son las sociedades mercantiles capitalistas, que justamente son las que más se utilizan, y estamos hablando de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada, en donde sí existe una clara separación entre la responsabilidad de las sociedades y la responsabilidad de los socios, quienes van a responder hasta por el monto de los aportes que realicen en cada una de estas sociedades. Ahora bien, aunque la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada son bastante similares, sí existen algunas diferencias que me van a permitir identificar cuál tipo de sociedad me conviene más de acuerdo con el negocio que yo deseo desarrollar. Entonces, algunas de estas diferencias las voy a indicar a continuación, ya que son como las más evidentes y las más importantes. El primer ejemplo es con respecto al órgano de administración de cada una de estas compañías. En el caso de las sociedades anónimas, el órgano de administración es una junta directiva que necesariamente va a tener que estar compuesta de 3 miembros, que son presidente, secretario y tesorero, aunque los socios pueden disponer que además del presidente, secretario y tesorero, también existan otros miembros de la junta directiva, como lo puede ser un vicepresidente, un vocal 1, vocal 2, etcétera, con funciones específicas que van a determinar los socios. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el órgano de administración va a ser nada más un gerente. Aunque también los socios pueden disponer que además de un gerente haya un subgerente, por ejemplo, o que haya un gerente general, un gerente administrativo, etcétera. Pero de entrada, el órgano de administración de las sociedades anónimas por ley es mucho más complejo porque necesariamente tiene que estar integrado por 3 miembros, mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada realmente puede estar integrado por una sola persona.
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque se suele confundir el papel o las funciones del órgano de administración de cada una de estas compañías con el papel, los derechos y facultades de los socios. Pero realmente sí existen algunas diferencias específicas y es importante no confundirlo. Y esta confusión muchas veces se da porque es común en Costa Rica, por lo menos, que muchos socios a su vez sean miembros del órgano de administración. Entonces puede darse el caso de una sociedad en donde participen 3 socios y estos 3 socios a su vez ocupan los puestos de presidente, secretario y tesorero de la junta directiva. Entonces, cuando se reúnen, suelen tomar decisiones indistintamente como socios y como miembros de la junta directiva en el caso de las sociedades anónimas, pero esto realmente no es correcto, porque el órgano de administración realmente lo que tiene que hacer es administrar la sociedad, mas no necesariamente tienen que realizar aportes porque no son socios. Los socios sí necesariamente tienen que aportar el capital social de la compañía. El órgano de administración además toma decisiones administrativas y puede emitir reglamentos internos de la compañía, mas no definen cuáles son las reglas en sí que van a regir a la sociedad, es decir, no participan en la elaboración, por decirlo de alguna manera, de los estatutos sociales de la compañía, mientras que los socios sí definen cuáles van a ser los estatutos sociales de la compañía y toman las decisiones más importantes para su marcha, como por ejemplo la aprobación de los balances contables. Los socios sí pueden disponer de las utilidades de las compañías, pueden reformar los estatutos, son los encargados de nombrar a los miembros de la junta directiva. También los socios muchas veces tienen que autorizar, por ejemplo, la venta y compra de bienes inmuebles, etcétera. Y finalmente, y este es un aspecto bastante importante, los miembros de la junta directiva o del órgano de administración, como lo es el gerente en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, son quienes sustentan la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, va a ser el miembro de la junta directiva que tenga facultades suficientes para ello, quien va a suscribir contratos en nombre de la compañía, quien va a poder comprometer a la compañía frente a terceros. También va a ser quien va a representar a la compañía en caso de que se inicie algún tipo de proceso judicial o administrativo en contra de la compañía. Por su parte, los socios, aunque son los dueños de la compañía, realmente no necesariamente van a tener estas facultades de representación, sino que los socios se van a limitar a nombrar a los miembros de la junta directiva, en el caso de las sociedades anónimas, y al gerente, y van a establecer cuáles van a ser sus facultades específicas, cuáles son las actuaciones que van a poder realizar, cuáles son los límites que tienen, etcétera. Ahora bien, volviendo a las diferencias entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, otra gran diferencia es con respecto a los libros legales. Todas las sociedades mercantiles tienen que mantener al día sus libros legales. En el caso de las sociedades anónimas, los libros legales van a ser el acta de asambleas, el libro de actas de asamblea de socios, el libro de actas de junta directiva y el libro de registro de accionistas. Mientras que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, sus libros van a ser nada más 2, el acta de asamblea de socios y el libro de registro de cuotistas. La sociedad de responsabilidad limitada no tiene un libro de actas de junta directiva precisamente porque carece de este órgano de administración. Otra gran diferencia es con respecto a su capital social. En el caso de las sociedades anónimas, el capital social está representado por acciones que son títulos valores. Esto quiere decir que cada acción va a estar representada por un título o un documento en donde se van a establecer algunos elementos básicos como lo es el nombre de la compañía, el domicilio social de la compañía, los datos relacionados con la constitución de la compañía, el monto de su capital social, cuántas acciones representa ese título específico y a quién pertenece. La idea de este título es que cuando el propietario de la acción desee transmitirla a un tercero, pues lo haga a través de un procedimiento bastante sencillo, que es a través de un endoso que se plasma en este título. El endoso es un tipo de leyenda en donde yo voy a indicar que voy a traspasar esta cantidad de acciones a nombre del tercero. El procedimiento normalmente es bastante sencillo y de hecho está diseñado para que así sea, pero los socios sí pueden establecer algún tipo de procedimiento específico adicional para transmitir las acciones, pero realmente no es lo más común. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, su capital social está integrado por cuotas. Estas cuotas no son títulos valores, entonces no están representadas por ningún documento, aunque en los estatutos sí se puede establecer que se emitan
títulos que representen las cuotas, pero son meramente representativos y simbólicos, no pudiéndose endosar. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, para yo traspasar las cuotas, sí tengo que seguir un procedimiento más complicado, por decirlo así, y que tiene más restricciones porque los socios tienen que autorizar la cesión de cuotas que yo deseo realizar. Entonces existen más limitaciones en este sentido. Adicionalmente, en el caso de las sociedades anónimas, el capital social puede disponerse en colones o en dólares, mientras que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el capital social tiene que estar representado por cuotas de 100 colones o múltiplos de esta suma y siempre tiene que ser en colones, no puede ser en ninguna otra moneda extranjera. Y finalmente la otra diferencia es que en las sociedades anónimas el órgano de vigilancia es un fiscal, mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada no necesariamente tienen que nombrar a un fiscal o no es necesario el nombramiento de un fiscal. Entonces vemos que tal vez la estructura de las sociedades anónimas es un poco más compleja que la estructura de las sociedades de responsabilidad limitada y es por eso que es bastante común que si mi interés es que en mi negocio participen distintos inversionistas, pues yo vaya a constituir una sociedad anónima porque su estructura me permite tal vez como recibir más inversionistas, que participen en una mayor cantidad de socios, también me permite vender mis acciones, etcétera. Mientras que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, tiene una estructura más chiquitita, existen más limitaciones con respecto al traspaso o cesión de sus cuotas y es por eso que es más común que cuando el negocio es familiar se opte por constituir una sociedad de responsabilidad limitada, por dar un ejemplo. Ahora bien, la segunda figura son las empresas individuales de responsabilidad limitada. En realidad en Costa Rica la figura que más se utiliza son las sociedades anónimas, pero también existen las empresas individuales de responsabilidad limitada, que es una entidad que tiene su propia autonomía como persona jurídica, independiente y separada de la persona física a quien pertenece. Y un aspecto bastante característico es que las personas jurídicas no pueden constituir ni adquirir empresas de esta índole. Caso contrario, en el caso de las sociedades mercantiles, en las que otra sociedad mercantil sí puede constituir o sí puede adquirir una sociedad mercantil diferente o una sociedad mercantil independiente. Una particularidad también de las empresas individuales de responsabilidad limitada es que el dueño de la empresa individual de responsabilidad limitada en la declaración de renta que va a presentar tiene que indicar el importe proveniente de la actividad de estas empresas individuales de responsabilidad limitada. Esta figura en particular fue prevista y se creó porque la idea era que, a diferencia de las sociedades mercantiles, su propietario no tuviera la necesidad de asociarse con un tercero para poder constituir la compañía, sino que esta empresa la puede constituir una persona de manera individual y de ahí proviene su nombre. Ahora sí, le doy la palabra a Nancy. Gracias, Natalia. Bueno, una vez que pasamos esta parte un poquito más teórica en relación, creo que tenemos que volverte al anterior. La primera parte es fue un poco más teórica en relación al tipo de empresa que se va a constituir o que se elija para efectos de establecer el negocio. Entonces, el primer paso, como vimos con Natalia, que como les digo es la parte más teórica y más aburrida, es la de constituir la forma en la que vamos a formalizar o que vamos a escoger para establecer el negocio en Costa Rica. El paso 2 sería formalizar la que Natalia les... Entonces, una vez que se escoja la empresa o la forma en la que ustedes quieren establecer el negocio, tratándose de sociedades mercantiles, que son las más comunes, que son las que les comentó Natalia, que son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, lo que se hace en este momento es hacer una escritura de constitución que establece básicamente o que es un contrato entre dos o más personas
que establece las reglas en las que, con las que se va a regir la sociedad que vamos a constituir para establecer el negocio. Entonces, para esto deben comparecer ante un notario público para establecer una serie de reglas por las que se va a regir la empresa, que pueden ser dependiendo de la naturaleza del negocio. Sin embargo, el Código de Comercio, nuestro Código de Comercio establece una serie de requisitos fundamentales que debe contener, esta escritura de constitución, que son los que les vamos a comentar a continuación muy brevemente. En primera instancia, tiene que tener un nombre o razón social. Si el deseo de ustedes es ponerle a la sociedad o al negocio un nombre en específico, previo a realizar la escritura de constitución, tiene que hacerse un estudio en el registro de marcas para revisar si existe una marca que tenga similitud con el nombre que ustedes le van a poner, o igual, que sea similar o igual al nombre que ustedes desean ponerle a su negocio. Si ya existe registrado, pues no se puede registrar una sociedad que tenga un nombre similar o igual al de una marca registrada, o de una sociedad que ya tenga dentro del contenido de su nombre la marca registrada o ese nombre comercial. Entonces, lo primero es revisar la disponibilidad del nombre o razón social que se desea. En Costa Rica, además, existe la posibilidad de que si no quieren darle un nombre específico a la empresa como tal, se le puede solicitar al registro que se le asigne un número de cédula jurídica que va a ser el mismo, el nombre va a ser el mismo número de cédula jurídica que se le asigna en el registro. Entonces, esa es una posibilidad que tenemos y que es más práctica porque no tendríamos que hacer ese estudio previo y no nos arriesgaríamos a que el registro nos rechace la constitución de la sociedad porque el nombre está en contraposición con alguno que ya exista. En cuanto al objeto social, se establece, aquí es a donde se establece cuál es el propósito para el que se crea la sociedad, cuál es el objeto por el que persigue la sociedad, prestación de servicios, el comercio en general. En este caso, se suele utilizar una redacción muy amplia, de manera que la sociedad pueda ejercer cualquier acto de comercio, independientemente del giro de negocio que tenga. Por otro lado, está el tema del plazo de la sociedad, que en el Código de Comercio no establece cuál es el plazo máximo o mínimo que debe tener una sociedad. Sin embargo, por costumbre, se suele indicar 100 años o 99 años, de manera que la sociedad tenga un plazo suficiente para ejercer el comercio en Costa Rica. Ese plazo se puede prorrogar, pero se suele establecer un plazo amplio de manera que los socios fundadores o los dueños del negocio puedan ejercer el comercio sin temor de que el plazo se venza, porque una de las causales de extinción de la sociedad es el vencimiento del plazo. Entonces, si es un plazo amplio, como lo son 100 años, entonces es poco probable, digamos, que la alcance esta cláusula de extinción, y por esta razón es que se recomienda por costumbre indicar el plazo que normalmente se indica en las sociedades, tanto las anónimas como las de responsabilidad limitada. En cuanto al capital social, como lo indicaba Natalia anteriormente, aquí hay una diferencia entre si se trata de una sociedad anónima o si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque en el caso de la sociedad anónima, como bien lo explicaba Natalia, el capital está compuesto por acciones que circulan, que es un título de valor que circula por endoso, mientras que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, el capital está compuesto por cuotas que tiene ciertas restricciones en el código, tiene que ser en colones y además tienen que ser cuotas de múltiplos de 100 o de múltiplos de 100. Entonces, además, como las cuotas no circulan por endoso, tiene una serie de requisitos para poder transmitirse. Entonces, estas son el tipo de consideraciones que deben tener los socios fundadores o las personas que se asocian en una empresa mercantil antes de constituirla, porque van a tener ciertas restricciones a la hora de
de querer vender su capital o su participación en una sociedad. Entonces, en el caso de las sociedades anónimas suele ser más sencillo la transmisión, excepto que los socios pongan restricciones al traspaso de acciones, y en el caso de las cuotas, pues existen ciertas restricciones como ya lo conversamos antes. Adicionalmente, al monto del capital social, debe indicarse en el pacto constitutivo cómo se paga. Si se paga en efectivo, si se paga a través del aporte de bienes, si se paga con trabajo, o si se paga a través de una letra de cambio, en cuyo caso el socio tiene que pagar el capital social en algún momento, pero básicamente tiene que indicarse el monto del capital, cómo está distribuido, en cuántas cuotas y la forma en la que se paga. ¿Cómo está distribuido? Por ejemplo, si el capital es de 10.000 colones, que esté dividido en 10 acciones de 1.000 colones cada una. Eso tiene que indicarse en la escritura de constitución. En cuanto al domicilio, es muy importante señalar un domicilio exacto, si no, de hecho, el registro lo rechaza la constitución, porque el propósito de indicar un domicilio en el que va a estar ubicado el establecimiento mercantil es poder localizar la empresa en el lugar a donde está establecido. ¿Por qué? Porque si alguna autoridad o un tercero necesita localizar a la empresa para una notificación, para algún tema legal o algún tema de impuestos o alguna cosa por el estilo, necesita tener una dirección que tenga las suficientes señas para pues localizar el establecimiento sin problema. Anteriormente se establecía nada más una dirección muy genérica, pero actualmente el registro pide las señas específicas del domicilio social. En cuanto a la administración y las facultades de los administradores, como bien lo indicó Natalia, la figura de los socios o de los dueños de la empresa es diferente a quiénes son los que administran o cuál es el órgano administrador de la sociedad. Entonces, dentro del pacto constitutivo, dentro de la escritura de la Constitución, se establece cómo se va a regir la administración de la sociedad. Entonces, en el caso de que sea una sociedad, pues se establece quiénes van a ejercer los puestos de mínimos de presidente, secretario y tesorero, establece y quién de ellos va a ostentar la representación legal de la sociedad, si solo el presidente, si los 3 miembros con facultades individuales, si 2 de ellos con facultades conjuntas. Todo eso se establece en el pacto constitutivo y va a depender de lo que quieran los socios. Los socios son los que toman estas decisiones, a quienes nombran y con qué facultades. También se les puede establecer límites de suma. Entonces, por ejemplo, para que los administradores actúen hasta un límite de suma específico, o limitaciones en cuanto a las actuaciones. Es decir, que los administradores solo pueden hacer una cierta cantidad de cosas o la cantidad de cosas, una vez de cosas que se van a enlistar todo esto va a estar definido en el documento constitutivo y son decisiones que toman los socios y, como les decíamos anteriormente, no necesariamente este órgano de administración van a ser los socios, son terceras personas a las que los socios le dan la facultad de administrar esa sociedad que están constituyendo. También el Código de Comercio establece que se debe incluir una cláusula que indique el modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o las pérdidas entre los socios, que esto es mucho más machotero, por decirlo de alguna manera, porque está establecido como una forma más estándar. Las estipulaciones sobre reserva legal, que son las que establece el Código de Comercio, y las causales de disolución de la sociedad y la liquidación, que normalmente también son las del se establecen las del Código de Comercio, y pues básicamente ese es el contenido principal que debe tener la escritura, mediante la cual los socios comparecen ante un notario y establecen esta serie de reglas según que se ajusten a su medida, y algunas otras que quisieran incluir, como por ejemplo si existieran restricciones para el traspaso de acciones, pues incluir ese tipo de reglas o hacerlo lo más sencillo posible en el caso de que así lo quieran. Tratándose de empresas
individuales de responsabilidad limitada en una escritura pública, pero es más sencillo porque, como lo explicaba Natalia antes, en este caso no se ocupa la presencia de otra persona, sino que una persona individualmente puede constituir la empresa. Entonces comparece ante un notario público y constituye la empresa por sí solo. Esta figura, como les explicaba Natalia, no es tan utilizada, porque si posteriormente esta persona quiere vender la empresa completa, digamos, a un grupo empresarial que ya tiene un desarrollo de negocio, por ejemplo, no podría vender la empresa porque, como les explicaba Natalia, no puede, el dueño de esta empresa no puede ser una persona jurídica. Entonces no se la podría vender a un grupo empresarial que a su vez lo que tiene son personas jurídicas pues encima en el grupo corporativo. Entonces complica un poco la figura, y por eso es que no es tan utilizada, pero es perfectamente posible. En este caso, como les decía, también se ocupa una escritura de constitución. En este caso, el dueño o la persona que desea poner el negocio comparece ante un notario público, le indica también el nombre de la empresa, aplican las mismas reglas que les dije anteriormente para las sociedades mercantiles, le indica también el domicilio de la empresa lo más exacto posible con todas las señas que se pueda para que sea localizable. El catálogo con el que se funda la empresa tiene que indicar cuánto es, para que el notario lo consigne en la escritura. El objeto, que es básicamente la misma regla que les indiqué para las sociedades mercantiles, el plazo, y se nombra un gerente, que puede ser la misma persona que funda la sociedad o puede ser otra persona. Ahora bien, el siguiente paso, digamos, una vez que se hace la escritura de constitución ante un notario público, el siguiente paso es la inscripción de esa escritura o de ese pacto constitutivo en el registro público. Entonces, para eso, pues la tecnología antes se presentaba físicamente en el registro, ahora se hace a través de una plataforma en forma digital, una plataforma que se llama Trámite Ya, y ahí se inscribe o se sube, digamos, la escritura de constitución de la sociedad, y normalmente en 2 o 3 días ya el registro la califica, indica cuáles los defectos si los tuviera, o inscribe a la sociedad en el sistema. Es bastante ágil, ahí se hacen todos los pagos y pues no se requiere de la presencia en el Registro Nacional para presentar la escritura como se hacía antes. Además, se tiene que publicar un edicto que se publica en la Gaceta, y es básicamente para que terceros puedan oponerse en caso de que sientan que el nombre de la sociedad que se va a constituir los afecta de alguna manera, porque se confunde con el negocio de ellos, algún tema de esos, pero básicamente ese es el propósito de la publicación del edicto, que no se publica en caso de que la sociedad asuma como su nombre la cédula jurídica que le asigna el registro, porque nunca va a haber una oposición en ese sentido, porque el nombre sería idéntico a la cédula jurídica que asigna el registro, que nunca es igual al de otra sociedad. Y bueno, se tienen que pagar los timbres de ley que se pagan a través de la plataforma, que, como les decía antes, es bastante ágil, y básicamente eso es para efectos de inscripción de la sociedad en el registro. Entonces, una vez que el Registro Nacional revisa que todo esté en orden, que la escritura de constitución contenga los requisitos mínimos para constituir una sociedad, que son básicamente los que les explicaba antes, de nombre, plazo, objeto, etcétera. Una vez que se inscribe la sociedad en el registro, el siguiente paso es las obligaciones formales que vienen posteriores a la inscripción de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas obligaciones formales que tiene que cumplir toda empresa? Y digo algunas porque va a depender de la actividad en la que esté, o el negocio que deseen desarrollar, va a depender de la cantidad de tramitología que tendrán que hacer. Pero para un negocio pues pequeño que está iniciando, básicamente son las que les voy a mencionar a continuación, que es el pago del impuesto de personas jurídicas, que es una obligación anual, se paga en enero de cada año, y si, por ejemplo, la sociedad
por decirles algo, en septiembre, digamos, hoy constituyen una sociedad, entonces se paga proporcional el impuesto de personas jurídicas, lo que corresponda de septiembre, de fecha de constitución, a enero. Y el próximo año, en enero, se paga la totalidad del impuesto de personas jurídicas para el año siguiente. El siguiente, otro de los pasos es la inscripción ante el Registro Único Tributario, el RUT, que se tienen 10 días hábiles posteriores a la inscripción de la sociedad en el Registro Nacional para inscribirse en alguna actividad. La actividad pues va a depender, en la que se inscriban, va a depender del negocio que ustedes estén desarrollando. Entonces, pues va a depender si es una sociedad que presta servicios, pues hay que buscar exactamente cuál es el servicio que prestan para que la sociedad se inscriba en ese servicio particular. Si lo que va a tener es inmuebles para alquiler, pues se inscribe en la actividad pues, de alquileres y así por el estilo. Y la otra obligación formal es la presentación de la declaración de registro de transparencia y beneficiarios finales, que se debe presentar en los 20 días hábiles siguientes a la inscripción de la sociedad en el registro nacional. Esto se hace para que en el sistema, es un sistema relativamente reciente, se reporte la información pues básica de la empresa, pero lo que principalmente reporta y que es de interés del Ministerio de Hacienda es quiénes son los socios de esa sociedad, que son a su vez los beneficiarios finales de esa sociedad. El paso 3, ese sería, digamos, el paso 2, que serían toda la tecnología de inscripción en esas o de hacer estos pagos, sería gestión de permisos, licencias y cualquier otra que se requiera para operar legalmente el negocio en Costa Rica. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar el establecimiento, ¿dónde vamos a ubicar el establecimiento comercial? ¿En qué lugar se va a establecer el negocio? Entonces, lo primerísimo que tienen que hacer antes de firmar un contrato de compra del establecimiento o de firmar un contrato de alquiler es solicitar el plan regulador de la municipalidad y ver si el uso de suelo de ese lugar a donde quieren establecer el negocio tiene la posibilidad de establecer un negocio ahí, porque dependiendo del plan regulador, hay zonas en las que solo se permite son zonas residenciales y hay zonas en las que sí se permite el establecimiento de negocios. Y a pesar de que se permita el establecimiento de negocios, no todo negocio puede establecerse en la zona en la que se quiere poner el negocio. Entonces, lo primero es solicitar el uso de suelo para ver si se adapta a las necesidades del negocio que queremos instalar en ese lugar. Lo siguiente es, una vez ubicado el lugar a donde vamos a instalar el negocio y tenemos seguridad que el uso de suelo nos permite desarrollar el negocio en ese lugar, sería la solicitud del permiso de funcionamiento sanitario, que ese se solicita ante el Ministerio de Salud del lugar en el que se encuentre el local comercial. Para eso hay que cumplir una serie de requisitos que básicamente es llenar un formulario y va a depender, digamos, de la oficina del Ministerio de Salud que le toque según la zona en la que se encuentre. Por otro lado está la solicitud de la patente municipal, que el permiso sanitario de funcionamiento es un requisito para la patente municipal. La patente pues va a depender, los requisitos van a depender de la actividad también que quieran desarrollar. Van a ser más o menos requisitos dependiendo de la actividad o el negocio que quieran desarrollar. Por ejemplo, si el lugar va a expender licores, entonces van a requerir adicionalmente una patente para expender licores. Pero básicamente se llena un formulario, se presenta una serie de requisitos que generalmente son la personería jurídica, el contrato que tenga de arrendamiento del establecimiento comercial o la titularidad o demostrar la titularidad del establecimiento comercial. Entre ellos son necesarias para que, bueno, por ejemplo, también le pide estar al día en la caja, estar al día en el INSS, estar al día con impuestos municipales. Entonces, esa serie de requisitos se presentan ante la municipalidad que corresponda en el lugar a donde se va a establecer el negocio
y pues esperar a que la municipalidad correspondiente otorgue la patente. Adicionalmente es importante la inscripción ante la caja y el INSS, porque por ejemplo la municipalidad, y ya tenemos mucha experiencia con esto, da por un hecho que si usted tiene una sociedad, mínimo tiene que tener una persona que opere esa sociedad. Entonces, eh, para que ocupa a esta persona para que la administre o la opere, le va a pedir la inscripción ante la caja con al menos una persona inscrita como trabajadora de la empresa. Entonces, dentro de los requisitos le va a pedir la inscripción a la caja y la póliza de riesgos de trabajo del INSS. Y por último, bueno, si ustedes quisieran registrar una marca comercial, el nombre del establecimiento, o tramitar alguna otra licencia, porque como les decía, va a depender del giro de negocio que van a poner en ese establecimiento, pues va a depender las otras licencias o las otras trámites que van a tener que hacer para que el negocio pues, pueda operar de forma legal sin que tenga ningún tipo de trabas a nivel. Ahora bien, ya para ir cerrando el tema, algunas recomendaciones generales eh, para el establecimiento de un negocio. Podríamos decir que es súper importante que previo a la escogencia de la empresa con la que se va a establecer el negocio, es importante la planeación, la planificación previa a todo este proceso que les estábamos explicando. Entonces, primero, determinar el modelo de negocio que se utilizará y implementar las políticas de gobierno corporativo. ¿Qué es esto? ¿Cómo quiero yo que se administre la empresa? ¿Qué órganos van a determinar qué dentro de mi empresa? ¿Qué facultades va a tener los administradores de la empresa que voy a hacer? ¿Con quién me voy a asociar? ¿Cuál es el aporte que yo voy a hacer y cuál es el aporte que van a hacer otras personas en el negocio? Todo un tema de planificación previa que sea necesario antes de escoger alguna de las opciones que les hemos planteado para establecer el negocio, pues ponerlo en marcha. En ese sentido es súper importante no dar por sentado algunas cosas y buscar desde asesoría empresarial, legal y contable, porque bueno, con la reforma fiscal también hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de establecer un negocio, y legalmente pues hay algunas recomendaciones como las que les estamos haciendo hoy que tienen que tomar en cuenta antes de escoger la forma o la figura con la que van a establecer el negocio, de manera que en el futuro no se les complique pues la puesta en marcha del mismo. Y durante el desarrollo del negocio es importante que los dueños y los administradores estén siempre pendientes de cumplir las obligaciones de su compañía, sean obligaciones fiscales, obligaciones contables, legales, porque hay una serie de obligaciones que cumplir según la ley, ¿verdad? Que deben cumplir en forma periódica, y pues estar siempre pendientes de que todo eso se esté cumpliendo. Y también dependiendo de la figura que elijan para desarrollar la empresa o el negocio, pues por ejemplo se deben celebrar asambleas ordinarias de socios una vez al año en la que se aprueben balances, estados financieros, se diga si hay utilidades o si hay pérdidas, si se distribuyen o no dividendos. También respaldar fiscal, contablemente y legalmente los movimientos que realiza la compañía, porque si un socio, por ejemplo, está aportando dinero para la operación de la empresa, pues esos aportes se tienen que registrar contablemente para que después, cuando la empresa dé utilidades, pues se busque la forma de que ese socio tenga derecho pues a esas aportaciones que hizo, que tal vez el otro no pudo hacer en dinero en efectivo, pero que uno de ellos sí las hizo y a las hecho prevalezcan. Por ejemplo, a través de devoluciones de aportes extraordinarios o la distribución o el decreto de dividendos. También es recomendable buscar un régimen de incentivos y beneficios a los que puede optar según el tipo de negocio que está desarrollando. En ese sentido, hay diferentes regímenes. Está el régimen de zona franca, están las pymes, está el de fomento, investigación e innovación, y hay otros.
Hoy, el día de hoy, vamos a hablarles un poquitito, una pincelada de lo que son las pymes, porque pensamos que la presentación va guiada o orientada a una persona que va a iniciar un negocio, pues en realidad pequeño. Entonces, por eso consideramos que la figura de las pymes o el régimen de las pymes es una forma en la que podrían implementar el negocio o establecer el negocio. Pero ¿qué es una pyme? El artículo 3 de la ley 8262 la define como, se entiende como pequeñas y medianas empresas, toda unidad productiva de carácter permanente que disponga los recursos humanos, los maneje y opere bajo las figuras de persona física o de persona jurídica en actividades industriales, comerciales o de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica. Según la caja, que es una definición que se utiliza mucho para distinguir entre micro, pequeñas y medianas empresas. Gracias. Les decía que según la caja, define qué es una microempresa, una pequeña empresa y una mediana empresa de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene cada una de ellas. Y esta definición se utiliza mucho para distinguir entre ellas. Entonces, las microempresas son las que tienen 5 empleados, las pequeñas empresas son las que tienen de 6 a 30 empleados y las medianas empresas son las que tienen de 31 a 100 empleados. Entonces, esta definición, como les decía, nos permite encasillar nuestro negocio como una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Qué hay que hacer para inscribirse como una pyme? Pues hay que nada más cumplir algunos de los siguientes 3 requisitos, perdón, 2 de los siguientes 3 requisitos que les voy a mencionar. Póliza de riesgos de trabajo del INSS, un formulario de declaración de impuestos sobre la renta y la planilla, la caja o el comprobante de trabajador independiente. Entonces, con presentar 2 de estos 3 requisitos ya nos podemos inscribir como pyme. Además, aportar un formulario de inscripción de registro de pyme y el trámite se realiza en las oficinas de DIGEPYME que están ubicadas en Tibás o bien en línea a través de la plataforma del SEIC, y el trámite de inscripción tarda aproximadamente 5 días hábiles y se otorga por 1 año, entonces se debe renovar de forma anual. Algunos beneficios ya para terminar del régimen PYME y por el cual nosotros recomendamos inscribirse bajo este régimen es que, por ejemplo, se puede participar como proveedor PYME del Estado, tienen acceso a financiamiento, avales y garantías de FODEMIPYME en el Banco Popular, tienen fondos no reembolsables para innovación ProPyme en el MISID, tienen servicios de desarrollo empresarial, charlas, capacitaciones, pueden ir a ferias empresariales y a encuentros de negocio, tienen el sello PYME y la constancia de condición PYME gratuitos, tienen recursos financieros del sistema banca para el desarrollo, también tienen exoneración de impuestos de personas jurídicas para las micro y pequeñas empresas, tienen una exoneración de IVA en el alquiler en micro y pequeñas con monto, en alquileres que sean con un monto menor a 669,000. Tienen el pago escalonado de nuevas microempresas que en cargas sociales, impuesto de la renta ante el Ministerio de Hacienda, y tienen una tarifa diferenciada en el registro sanitario que corresponde a un 20% para las microempresas. Entonces, esas son algunas de los beneficios que ofrecen las pymes que podrían considerar si están pensando en establecer un negocio, que podrían considerar para registrarse como pyme y que podrían obtener si optan por esta forma de establecer un negocio en Costa Rica. Eso sería de nuestra parte y les agradezco su tiempo de esta mañana y no sé si tienen alguna consulta. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de las 2 expositoras. Vamos a empezar con Nancy Brenes, gerente legal, de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Nancy. Gracias, Steven. Bueno, básicamente la idea, como les decía al principio, es que ustedes cuenten con una guía, una pequeña guía de cómo pueden establecer un negocio en Costa Rica, y espero que estas ideas que les dimos de algunas de las cosas que tienen que hacer, pues les hayan
sido de utilidad y quedamos siempre atentos a cualquier consulta que pudieran formular o que pudieran tener a la hora de iniciar su negocio, o si ya tienen un negocio en marcha, con mucho gusto podemos ayudarles de alguna manera a establecer, si por ejemplo es una persona física que tiene un negocio en marcha, pues a establecer su negocio y separar su patrimonio del negocio a través de una de las figuras que analizamos hoy. Excelente, Nancy, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Natalia Meléndez, consultora legal de Grant Thornton. Adelante, Natalia. Bueno, igualmente agradecerles su participación el día de hoy en este webinar y bueno, también enfatizar en la importancia de siempre acudir a una buena asesoría empresarial, fiscal, contable y legal para que al momento de iniciar su negocio ya lo inicien con un enfoque preventivo, de forma que el día de mañana no vayan a tener que responder porque no cumplieron con alguna obligación que desconocían. Y también para que se eviten la mayor cantidad, digamos, de inconvenientes y el negocio pues pueda tener mayor éxito en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a Natalia y a Nancy por la presentación del día de hoy. Guía práctica para establecer un negocio en Costa Rica. Tendremos todos los detalles en nuestro canal de YouTube Grant Thornton Costa Rica, donde pueden suscribirse para tener todas las grabaciones. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar para tener información de nuestros servicios y también de los temas que impartimos en estos webinars que realizamos semana a semana. También Café Grant Thornton, 86 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.